Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos ven por internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos con nuestra serie La Correcta Doctrina Cristiana. Esta es la enseñanza número 17 para los que anotan. Y hoy día vamos a continuar con este estudio, con esta tetralogía del pecado. Esta es la segunda parte, amén. Entonces, la semana pasada, hermanos, vimos una introducción a lo que es el pecado. Gloria a Dios. Amén. Y ya vimos qué es lo que realmente es el pecado. Gloria a Dios. Es una transgresión a la ley. Es una ofensa a Dios. Gloria a Dios. Pero también, gloria a Dios, cuando afectamos a un prójimo, en primera instancia estamos afectando a Dios. ¿Se acuerdan? Amén. Hoy día, hermanos, veremos la naturaleza del pecado. ¿Cuáles son las características del pecado? Recuerden, y vuelvo a dar énfasis en esto, ya definimos qué es pecar. Ya lo saben, ¿verdad que sí? Entonces, el pecado es más que hacer cosas malas. Amén. Es establecer nuestro propio estándar de bondad. Es pensar que nosotros somos capaces de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es pecado y lo que no es pecado. Y al hacer esto, estamos creando nuestro propio estándar de bondad. Yo creo que esto no es malo. Yo creo que esto no es pecado. Pero también nos podemos ir al otro lado. Yo creo que esto es pecado. Yo creo que por esto te vas a condenar y me voy a condenar. Entonces, gloria a Dios, eso es poner un estándar. Porque hay iglesias, principalmente las ultralegalistas, que tienen estándares más altos que los que Dios exige. Gloria a Dios. Ahora, si fuese posible que nuestro estándar humano se estableciera y dijera o definiría lo que es bueno y lo que es malo, escúchenme bien, entonces no existiría lo bueno, pero tampoco existiría lo malo. ¿Por qué? Porque cada ser humano alrededor del mundo tiene diferentes estándares. ¿Sí o no? Es decir, lo que a mí me parece que es bueno, para otra persona, gloria a Dios, puede decir no, esto no es bueno. Por ejemplo, para mí que una mujer se ponga un pantalón holgado, hermano, no me parece que fuera pecado, me parece que es bueno. Pero otros van a decir, no, es pecado si la mujer no usa falda. ¿Se están dando cuenta? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y por esta causa nunca sabríamos qué es bueno y qué es malo. Amén. Gloria a Dios. Porque no se trata de nosotros. Aleluya. Escuchen, si algo es bueno, escúchenme bien, es porque se acerca al precepto de Dios, al mandamiento de Dios. Pero si algo se aparta del precepto de Dios, del mandamiento de Dios, entonces es malo. Escúchenme bien. Solo Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Por eso, hermanos, el pecado no es solo algo que hacemos. El pecado es lo que somos. Es decir, el pecado evidencia nuestra naturaleza y carácter como seres caídos y apartados de la gloria de Dios. Y mientras más lejos de la gloria de Dios estamos, gloria a Dios, entonces más nos acercamos al pecado. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 17. Miren lo que dice. Romanos capítulo 7, versículo 17. Así dice el Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pregunta, ¿qué Pablo no condenaba el pecado? Él es el que hace el llamado a la santidad en sus cartas, ¿sí o no? Pero ¿por qué ahora dice, yo no soy el que busca el pecado o el que hace el pecado, sino el pecado
que mora en mí. Gloria a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Es que Pablo está personificando el pecado? ¿No? ¿O es que Pablo no había nacido de nuevo? ¿Qué acaso cuando alguien nace de nuevo, eso significa que ya no hace pecado? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Porque él está diciendo, el pecado que mora en mí. Hermanos, lo que está diciendo es que él tiene una naturaleza pecaminosa. Y por eso el pecado mora en él. ¿Están entendiendo? Ahora, un hombre, escúchenme bien, un hombre en lo natural no se hace pecador porque cometa pecados. El hombre peca porque es un pecador. Es decir, los pecados son la consecuencia de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y aquí es donde vamos a definir lo que es el pecado y los pecados, que no es lo mismo. Cuando la Biblia habla del pecado, está haciendo referencia a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que tiende siempre a hacer lo malo, que le gusta lo malo, ama lo malo. Ese es el pecado que mora en mí, del que está hablando Pablo. No es que Pablo está haciendo cosas malas o viviendo en pecado, en fornicación, adulterio. No. Aquí Pablo está hablando de su naturaleza caída y pecaminosa. Pregunta: ¿por qué es atractivo el pecado para los hombres? ¿De dónde parte? ¿De dónde nace? ¿Ah? De nuestra misma naturaleza, que quiere satisfacer sus propios deseos. Porque nuestra naturaleza es egoísta. Escúchenme bien, el pecado es lo que somos. Nuestra naturaleza es el pecado. Pero hay una diferencia con los pecados. Escuchen, cuando la Biblia habla de los pecados, está hablando de las consecuencias inevitables de nuestra naturaleza. Es decir, como tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, entonces cometemos pecado, ¿sí o no? Lujurias, blasfemias, idolatría, envidias, mentiras, celos, y la lista es larga. Hermanos, estos son los pecados que son consecuencia del pecado, es decir, de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. El hombre es pecador. ¿Por qué? ¿Por qué él decide ser pecador? No. Y lo vamos a ver más adelante. Escuchen. No dejamos de pecar por nuestra capacidad. Es imposible que como hombres dejemos de pecar, sino por la misericordia de Dios. Es por eso que dejamos de pecar. Aleluya. Y Él, a través de su Espíritu Santo, nos fortalece para no pecar. Eso es la gracia de Dios. Y aunque dejamos de cometer muchos pecados, nuestra naturaleza sigue siendo pecadora. Hasta que seamos transformados, como dice Pablo, y recibamos nuevos cuerpos glorificados. Gloria a Dios. Hasta el final. Cuando este cuerpo parta de esta tierra y Dios nos dé cuerpos glorificados, ahí recién, gloria a Dios, vamos a dejar de pecar. Aleluya. Entonces, en ese momento el pecado ya no estará más en nosotros. Estamos hablando de la naturaleza caída. Gloria a Dios, no de las consecuencias. Te alabamos, Señor. Amén. Ahora, ¿cuál es la
diferencia entre un pecador no convertido y un pecador convertido. El pecador no convertido se deleita en sus pecados, pero el pecador convertido reconoce que su naturaleza siempre lo arrastra al pecado. Pero no los disfrutamos, los aborrecemos, los detestamos. Y cuando caemos en pecado, nos arrepentimos, nos contristamos y luchamos cada día por apartarnos de nuestros pecados, ¿sí o no? Amén. Esa es la diferencia. Entonces, eso quiere decir que seguimos pecando los cristianos, ¿sí o no? Pero tienen que entender que esto es por causa de nuestra naturaleza, que aún conserva los vestigios del viejo hombre. Por eso se repite una y otra vez en la Biblia ese concepto. Ya, pero todavía no. Ya somos santos, pero todavía no somos completamente santos. Es decir, esto a la vez es una santificación en acto, pero también es una santificación en proceso. Somos santos, ¿por qué? Porque creemos en el Señor, glorias, nos arrepentimos. Esa es la santificación en acto. Pero hay un proceso de santificación. Y seremos absolutamente santos cuando Dios nos transforme. Ahí sí seremos libres del pecado, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Aleluya. Amén. No antes. Amén. Pero ahora, cuando pecamos, hermanos, escúchenme bien, el pecado no tiene dominio sobre nosotros, no tiene control sobre nosotros, no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque reconocemos al pecado, sabemos lo que es pecado, porque la ley nos los ha mostrado, y lo aborrecemos y luchamos contra el pecado, sabiendo que Cristo lo venció triunfando en la cruz del Calvario. Esta es la diferencia, gloria a Dios, aleluya, entre alguien que es nacido de nuevo y aquel que no es nacido de nuevo. ¿Quieren saber si son cristianos? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Aleluya. ¿Aborreces el pecado? En ese momento tu carne te arrastra. Pero después de que pecas, ¿lo aborreces? Después de que pecas, te contristas y dices, yo no quiero saber nada de esto. Gloria a Dios. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ¿no? Sí podemos caer, pero ya no es nuestra vida cotidiana. Ya no somos una fábrica de pecados. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Amén. Gloria a Dios. Pero sí podemos pecar. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algunos que dicen, pastor, ¿yo cómo puedo saber si soy cristiano? Porque todavía peco mucho. Hermanos, la respuesta es sencilla. Ya se los dije, ya les di la respuesta hace un momento. ¿Aborreces el pecado cuando pecas? ¿No? ¿O te deleitas? ¿No? ¿Anhelas pecar más? ¿O anhelas en tu corazón, yo no quiero saber del pecado? ¿No? Entonces, si tú aborreces el pecado, gloria a Dios, y anhelas no pecar más, entonces eres cristiano. Porque eso es ser cristiano. Ahora, con esto yo no estoy justificando el pecado, por favor. Esto no significa, no, Señor, aborrezco el pecado, entonces peco y lo aborrezco. No, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Pero aquellos que somos cristianos y caemos y pecamos, sabemos de lo que estamos hablando. Porque en ese momento nosotros no queremos saber nada, aborrecemos y decimos, Señor, yo no quiero pecar, y lloras, te humillas delante del Señor. Hermanos, aquel que es verdadero cristiano, Dios, va a amar, va a desear vivir en santidad, porque Dios así lo manda, ¿sí o no? Amén. Va a querer alejarse del pecado. Dios. Y no solo eso, aleluya, nos arrepentimos de todo nuestro corazón cuando pecamos, ¿sí o no?
Recuerden que nosotros mismos no podemos justificar nuestros pecados. Es Jesucristo quien nos justifica delante del Padre. Ahora, si alguien peca y se deleita en su pecado y no se arrepiente y quiere seguir pecando, entonces no eres cristiano. Así de claro. Gloria a Dios. Porque si cada semana, gloria a Dios, ya tienes planificado pecar, no eres cristiano. Amén. Pero si el pecado te duele, es porque el Espíritu Santo habita en ti. Amén. Y vas a ir venciendo el pecado. Pero tienes que tener paciencia y buscar a Dios. Y Él te ayudará en ese proceso de santificación. ¿Están entendiendo? Amén. Es un proceso. Porque hay muchos que piensan que uno se convierte a Cristo y ya al mes tiene que ser como el apóstol Pedro y Pablo. No. Es un proceso que puede durar años. Es más, cuando estás recién convertido, puedes pecar consecutivamente. Gloria a Dios. Y a veces, gloria a Dios, hay personas que vienen, pastores, que no puedo dejar el pecado, no puedo dejar el pecado, es que no he nacido de nuevo. Es que Dios me ha desechado. Es que no soy salvo. No. Gloria a Dios. Ese es un proceso. Nadie va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso. El proceso de santificación. Pero tienes que tener paciencia y tienes que buscar a Dios. Porque Él es el único que te puede ayudar a vencer todos esos problemas. Amén. Todos esos pecados. Ahora, si pasa el tiempo y sigue siendo el mismo, ahí sí preocúpate. Porque esa es una señal de que no eres cristiano. Así de claro y conciso. No naciste de nuevo. Porque tienes que mirar tu vida atrás y tiene que haber algún cambio. No será el 100%, pero tiene que haber un cambio. Amén. Gloria a Dios. Y aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, escúchenme bien, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es verdadero cristiano, no es esclavo del pecado. Ya el alcohol, ya la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira no lo domina. Alguna vez sí puede caer, sí, pero ya no es esclavo del pecado cada semana, cada día. No. Si cada día estás con el pecado, cada semana estás con el pecado, no. Gloria a Dios. Porque aquel que ha nacido de nuevo ya no es esclavo del pecado. El verdadero cristiano cambia y va de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Están entendiendo? Escuchen, el que conoce a Cristo, inevitablemente su carácter cambia y comienza a hacer cosas buenas. Pero quien no conoce a Cristo, no cambia. Ni su carácter y hace cosas malas. Es decir, las buenas obras no son otra cosa que la demostración de que si somos de Cristo o no somos de Cristo. Esa es la evidencia de lo que hay dentro de nosotros. Y eso nos ayuda a saber si somos cristianos o no somos cristianos. Vuelvo a repetir, no es que las obras nos salven. Eso es mentira. No es la gracia más obras. No. Pero las obras evidencian de que sí somos nacidos de nuevo. Nosotros hacemos buenas obras no para ganarnos el favor de Dios, no para ganarnos la salvación, no para resguardar nuestra salvación. No podemos hacer nada humanamente hablando para ganar el favor de Dios. Las obras vienen como consecuencia de que somos verdaderos cristianos. Vuelvo a repetir, de esa forma demostramos que hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están entendiendo? Amén. Las buenas obras nos ayudan, gloria a Dios, a saber quién es verdadero cristiano y quién no es verdadero cristiano. También, hermanos, gloria a Dios, hay una promesa en la Biblia de parte de Dios.
Y dice que Dios comenzó la buena obra y que la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando uno tiene buenas obras, va cambiando, es transformado, eso significa que Dios está trabajando en esa persona. Aleluya. Pero si tus obras son malas todo el tiempo y eres una fábrica de pecados y cada día piensas en el pecado, en vengarte, en odiar, en robar, en engañar, en ver películas prohibidas y todo eso, entonces, no te engañes más. Hoy día yo te voy a desengañar. Eres un impío. No has nacido de nuevo. Ahora vamos a ver bíblicamente la diferencia entre el pecado y los pecados, porque todo lo tenemos que respaldar con la palabra de Dios. Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10. Levítico capítulo 16, versículos 7 al 10. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Después tomará los dos machos cabríos y les presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y Azazel es un demonio. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, o sea, para perdón de pecados. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, le presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Suena un poco raro, ¿sí o no? Yo lo voy a leer en lenguaje actual, este mismo texto, gloria a Dios, para que ustedes lo puedan entender. Por favor, mucha atención, porque esto es muy importante para que ustedes puedan entender, gloria a Dios, aleluya, lo que es el pecado y los pecados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que dice. Luego le indicaré cuál de los dos chivos me ofrecerá y cuál enviará al demonio Azazel, que habita en el desierto. El chivo que me ofrezca a mí me lo presentará a la entrada del santuario como ofrenda para el perdón de pecados. El chivo para Azazel lo dejará con vida y lo mandará al desierto. Ahora, ¿qué significa esto? Hermanos, todo esto es tipo y sombra, pero muchos se equivocan en el tipo y sombra. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque para aplicar los principios hermenéuticos de tipo y sombra en la palabra de Dios, hay que ver el contexto y el cumplimiento. Por ejemplo, respecto a estos versículos que acabamos de leer, los adventistas dicen que el macho cabrío, gloria a Dios, habla, gloria a Dios, aleluya, o es enviado al desierto para Satanás. Y el macho cabrío que se sacrifica es Jesús. Bueno, esa es una mala interpretación, gloria a Dios, aleluya, porque dicen que ese otro macho cabrío es Satanás. Y aunque Azazel nos está hablando de un demonio, hermanos, en ningún momento nos está hablando de Satanás, por ninguna parte. Y hay muchos cristianos que no saben distinguir entre lo que son los demonios y lo que es Satanás y el diablo. Hoy día enseñan, gloria a Dios, echar fuera a Satanás, enseñan a echar fuera al diablo. Y eso es antibíblico. No hay un texto en la Biblia que enseñe eso. Pero sí habla de echar fuera demonios, que es muy diferente. O sea, hay muchas cosas que los cristianos de hoy hacen sin estudiar, escudriñar, verificar la palabra de Dios y están enseñando mal. ¡Aleluya! Entonces, si vemos todo el contexto, aquí nos está hablando de dos machos cabríos, ¿sí o no? Dos representantes del pecado. Uno que muere y otro que es enviado al desierto, pero que está vivo.
Aleluya. Entonces entiendan la tipología. El Señor pagó por los dos. Los dos tipifican la obra de Cristo. Escuchen bien. El primero, el que muere y lleva los pecados, es Cristo, pagando por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. El pecado. ¿Están entendiendo? El otro que queda vivo y es echado al desierto, rayos, representa el pago que Cristo da por los pecados. No por la naturaleza caída, sino por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque el Señor ya sabe que vamos a fallar. Por eso Dios no se sorprende de nada, porque Él sabe cuáles serán nuestros pecados futuros. Sabe ya. Él sabe que vamos a fallar. Pero aún así nos eligió, nos santificó y nos salvó. Aún sabiendo que íbamos a fallar, que íbamos a pecar en el futuro. Aún cuando muchos de esos pecados futuros sean graves. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén, gracias Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Gloria a Dios. Entonces, Cristo pagó por el pecado, por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero también pagó por los pecados que son la consecuencia de nuestra naturaleza caída y pecadora. Noten que ese macho cabrío que lleva los pecados del pueblo era sacado por el sacerdote al desierto y se lleva a los pecados, rayos, pero sigue vivo ese macho cabrío. Eso quiere decir que los pecados siguen vivos en nosotros. No somos perfectos. Hay personas que buscan iglesias perfectas, donde todos son intechables y nadie peca, y hay iglesias que aparentan que son así, principalmente las ultralegalistas. Ahí ponen su carita de San Pillín, solamente les falta la aureola. Rayos. Y la verdad que eso sería maravilloso, que existiera una iglesia intachable, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque aún llevamos vestigios del viejo hombre. Por eso esos que dicen, yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay puros hipócritas, ¿por ellos? Entonces hay que decirles a esas personas, eres bienvenido, porque hay espacio para uno más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escúchenme bien. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital para heridos. Es un lugar para los pecadores que nos reconciliamos con Cristo y queremos aprender a ser más como Él. Amén. ¿Sí o no? Todos estamos en ese proceso. Hasta yo. Todos. Hermanos, ese es el propósito de la iglesia. Acercar a las personas más y más a Cristo y alejarlos del pecado, de nuestra naturaleza y de los pecados que son la consecuencia de nuestra naturaleza. Entonces, estos dos machos cabríos tipifican la naturaleza caída y pecaminosa de los hombres y las consecuencias de esa naturaleza pecaminosa. Rayos. Un pecado que muere y unos pecados que quedan vivos, pero se olvidan para siempre. Fueron llevados al desierto, olvidados. Es decir, no importa cuánto hayas pecado, no importa, pero dice Dios que se olvidará, lo llevará lejos al desierto. Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Está detrás de, gloria a Dios, aleluya, Jonás. Detrás de Jonás está. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miren lo que dice, miren la promesa del Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. O sea, se olvidará
lo mandará al desierto, a lo profundo de la mar, y Él no se acordará más de nuestros pecados. ¿Pueden ver la tipología, sí o no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22, y lo vamos a leer al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24. Amén. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, refiriéndose a Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se dan cuenta que Jesús no solo pagó por el pecado, sino que también pagó por los pecados que están reyes en nuestra naturaleza? Reyes. Todo lo que nuestra naturaleza hizo, hace y lo hará, Jesús lo pagó. Hermanos, Jesús es muy bueno con nosotros, porque no merecíamos esa paga, ¿sí o no? Merecíamos la muerte, es decir, merecíamos la separación entre nosotros y Dios, entre nuestro ser y Dios. No merecíamos la gracia de Dios, no merecíamos la benevolencia de Dios, no merecíamos la misericordia de Dios, no merecemos nada de esto. Lo único que merecemos, ¿qué es, hermanos? La condenación eterna. Pero Él, por su bondad, llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Pueden darse cuenta de la tipología, sí o no? Aleluya. Ahora, aquí hay una advertencia para aquellos que saben lo que es pecado y aún así lo sigan haciendo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Miren lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Algunos dicen que este texto de Hebreos nos enseña que la salvación se pierde. Y dicen, aquí lo dice, pastor, los cristianos que pecan voluntariamente, ellos ya no tienen más salvación. Y se respaldan en este versículo para decir que la salvación sí se puede perder. Hermanos, casa de oración, desde la postura histórica y protestante, creemos que la salvación no se pierde. Amén. ¿Por qué? Porque si se perdiera, la salvación ya no sería eterna. Rayos, ¿están entendiendo o no? Amén. Y hay muchos otros versículos, pero que en este momento no podemos meternos a eso porque nos desviaríamos del tema. Pero hay muchos versículos que respaldan esto. Que la salvación no se pierde. Amén. Ah, pastor, entonces, ¿qué significan estos versículos de Hebreos 10? Hermanos, aquí nos está hablando de alguien que recibió el conocimiento de la verdad. De alguien que solamente conoció la verdad. No está hablando de aquel que nació de nuevo, recibió la transformación que esta verdad produce en los hombres. Es decir, aquí se refiere a personas que conocen solamente esta verdad, pero no han recibido ese nacer de nuevo. Hermanos, recuerden que las verdades por sí solas nada hacen contra el pecado. La ley por sí sola no nos redime del pecado. Lo que necesitamos es la gracia de Dios manifestada por el Espíritu Santo. Pero al que más sabe, más se le exige. Y esos tendrán mayor condenación. Y es de eso lo que está hablando aquí la epístola de Hebreos. Hermanos, hay personas que reciben la palabra, ¿sí o no? ¿Cuántas personas han venido aquí?
han escuchado el mensaje, se les ha enseñado la sana doctrina, pero aún así no se arrepienten y siguen pecando voluntariamente. Pregunta, ¿qué les espera a ese tipo de personas? ¿Ah? Una horrenda, ¿qué? Expectación de juicio y de borde de fuego que va a devorar a los adversarios. Y a este tipo de personas nosotros los llamamos simpatizantes. Ay, sí, me gusta lo que enseña este pastor, dice las verdades, va en contra de todos esos abusivos que sacan el dinero, va en contra del pecado, va en contra de todas esas falsas doctrinas, y me gusta, qué bien. Pero esas personas no entienden que el mensaje del Evangelio no es Dios te ama, no es Dios te quiere feliz, no es Dios quiere prosperarte. Escúchenme bien. El mensaje del Evangelio es: eres un pecador, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Hermanos, si una persona no entiende esto, entonces no entendió nada, porque ese es el mensaje del Evangelio. Conozco a muchas personas que saben mucha Biblia, pero no han nacido de nuevo. Pregunta, ¿para qué les sirve ese conocimiento? ¿Ese conocimiento nos salvará? ¿Ah? Pero para nada, hermanos. Y la misma condenación de los impíos les espera, y aún peor. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento. Dios. Pregunta, ¿es posible tener conocimiento sin una experiencia con Cristo? Sí. Sí. Escuchen, la mayoría de personas que van a la iglesia cristiana no son nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque pecan voluntariamente. Porque no les enseñan lo que es el pecado, no saben lo que es el pecado. Y como les da un estándar, ellos de esa denominación o de esa iglesia o del pastor, entonces muchos, no sé si se han dado cuenta, si no me pongo faldita es que estoy pecando, entonces me voy a poner faldita. Si no tengo mi pelo largo, peco. Entonces se centran en eso, pero a veces pecan contra su prójimo. ¿Sí o no? Porque piensan que eso no es pecado y están creando su propio estándar de lo que es pecado y lo que no es pecado, y ese es, hermanos, un error que va a terminar al final condenando a muchas personas. Y ya se les ha acuñado a los cristianos de hoy día: ah, es que Dios sabe, es que Dios entiende. No, hermanitos, esa es una señal de que no has nacido de nuevo. No podemos poner un estándar, gloria a Dios, aleluya, más alto o más bajo que el que Dios ha puesto. Eso es pecar voluntariamente. Ya se los he dicho, y esto que quede bien acuñado en su corazón: todo lo que le hagamos a nuestro prójimo, en primera instancia se lo estamos haciendo a Dios. Y aún donde es más peligroso son en esas iglesias multitudinarias, donde entretienen a la gente y los motivan. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios ya no quiere que sufras, Dios quiere que seas feliz, que tengas estabilidad económica, que tengas tu casa, tu auto, y que seas feliz y viva la vida. Oh, paz y amor, hermanos. Pero en esas iglesias hacen a un lado el tema fundamental del Evangelio, y es la salvación del pecado y de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que autoexaminarnos. Y ese conocimiento que tienen, de nada les va a servir. Porque aquí también estoy viendo algo. Que Dios nos guarde a todos. Ah, ya tengo el conocimiento, ya sé. Ahora sí que nadie me mete el dedo a la boca. Pero ese conocimiento puro podrá salvarte, ¿no?
escúchenme bien, ese conocimiento, agarren y échenlo a la basura. Que no hace otra cosa que darnos mayor condenación. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo y conocer al Cristo de la gloria. Y tenemos que equilibrar esto. Ese conocimiento que estamos adquiriendo, Dios, aleluya, no solamente es retenerlo para tener ese conocimiento en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Tenemos que vivir ese conocimiento. ¿Están entendiendo, sí o no? Tenemos que vivir ese conocimiento. Porque si solamente somos oidores, estamos en las mismas. Dios. Ahora, muchas veces nos hemos preguntado y no teníamos respuesta, pero la respuesta había estado en la Biblia, porque nos habían enseñado mal. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿De dónde surge el pecado? Y estamos hablando de la naturaleza caída y pecaminosa, no de los pecados, no de la consecuencia que trae esta naturaleza. Romanos capítulo 5, versículo 12. Miren lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pregunta, ¿por quién entró el pecado al mundo? ¿Por Satanás, que fue el primer pecador? No dice eso la Biblia. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Reyes. No fue la mujer. No entró el pecado por la mujer. ¿Qué, pastor? Esto lo vamos a ver más adelante en las próximas enseñanzas. Para aquellos que quieren echar la culpa a la mujer. Por culpa de la mujer estamos hablando. No. El hombre era el líder, era la autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el problema, que cuando le damos la autoridad a la mujer, así como, gloria a Dios, aleluya, en el comienzo ya se vio que Adán quiso, gloria a Dios, aleluya, sustituir la autoridad de Adán, las consecuencias que nos vinieron. Pero ¿quién era el responsable? ¿Quién era el responsable? Adán. Nosotros somos los responsables, los varones. Aleluya. Pero no vamos a hablar de esto. En las próximas enseñanzas vamos a hablar más ampliamente de esto. Entonces, por este hecho entró la muerte. Escúchenme bien. No había muerte antes del pecado. Y aquí habla de la muerte física, pero también está hablando de la muerte espiritual. Por eso, Casa de Oración, hermanos, no cree en el concepto de un mundo preadánico. Hay muchas iglesias que enseñan, hubo un mundo preadánico. Gloria a Dios. Aleluya. Hubieron dinosaurios. Gloria a Dios. Pero eso es mentira. Porque la Biblia enseña que por el pecado de Adán entró la muerte. Y creer en un mundo preadánico implica que esos seres antes de Adán murieron. Pero, ¿cómo que murieron? Si no había muerte. No había muerte antes. Y la Biblia enseña que por el pecado entró la muerte. Pero lastimosamente hay muchos cristianos que creen esto. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué más dice? La segunda parte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Alguien dirá, si Adán pecó, entonces ¿por qué nosotros sufrimos las consecuencias? Pero la Biblia dice, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si son observadores, lo dice en tiempo pasado. No dice por cuanto todos pecarán.
¿Pueden ver eso o no? Y en los textos originales está con esta implicación en pasado. Ahora, ¿qué implica esto? Y aquí viene un asunto bien controversial y difícil. Pero antes, vamos a complementar. Romanos capítulo 6, versículo 23, para poder entender esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí surge una pregunta: ¿será que estamos pagando las consecuencias de Adán? ¿Ah? No. No. Estamos pagando las consecuencias de nuestro propio pecado. La Biblia dice: el hijo no pagará por el pecado de sus padres. Cada cual es responsable de sus propios pecados. Y alguien insiste: entonces, ¿por qué estamos pagando el pecado de Adán y Eva? Y hay muchos que están en contra del concepto del pecado original. Y esto lo creen los católicos. Es que el pecado de Adán y Eva, que ellos cometieron, todos los estamos pagando. Y eso dicen ellos. Pero esto, hermanos, no es exactamente así. Porque si así fuera, estuviéramos pagando por un pecado que no cometimos nosotros. Y a raíz de todo esto se han formulado diferentes posturas. Y vamos a ver algunas de ellas. Pero antes, Pablo usa el término amartía para hablar de pecado. Y es el mismo significado de la palabra hebrea kat, nada más que amartía está en griego, que significa errar al blanco. Pero esta palabra amartía enfatiza el carácter subyugador del pecado. O sea, tiene más una implicación de, escuchen, esto te esclaviza, esto te subyuga, esto te ata. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19, miren lo que dice. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pueden ver que éramos esclavos del pecado. Pero ahora pecamos, sí, pero no somos esclavos del pecado. Y todo esto es gracias a Dios y a la verdad doctrinal. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver la primera postura en cuanto al llamado pecado original. Y es el pelagianismo. Se llama así por Pelagio, un monje irlandés. Y este monje dijo: Adán es un mal ejemplo que otros siguen. ¿Todos somos culpables del pecado de Adán? No, decía Gloria Pelagio. Él decía: nosotros seguimos el mal ejemplo de Adán y pecamos como Adán pecó, pero nosotros somos buenos y podemos decidir no pecar, podemos elegir no pecar. Esto decía Pelagio. Es decir, para Pelagio el hombre era bueno en naturaleza. Y si pecaba es porque seguía el mal ejemplo de Adán. Y para Pelagio no existía una cosa como el pecado original. Esa es una herejía que va en contra de la Biblia. Y lo vamos a ver más adelante. La segunda postura es muy parecida. Y es el arminianismo, en honor a Arminio. Y dice: el pecado de Adán tuvo como resultado que el resto de la humanidad heredara la inclinación a pecar. Y según ellos, o según Arminio, no estamos pagando el pecado de Adán, sino que solamente vamos a heredar la tendencia, que nos gusta el pecado. Y según él, esta inclinación es vencida gracias a la gracia preventiva. Es decir, que Dios nos dio una gracia preventiva que nos faculta para prevenir el pecado. Eso suena bonito, suena lindo, pero no hay argumento bíblico para respaldar esto.
Ahora, el arminianismo, hermanos, no es una herejía. El pelagianismo sí. Los calvinistas dirían, el arminianismo es una herejía. Pues no. ¿Por qué? Porque este es un tema secundario. Si hay o no hay una cosa como el pecado original, eso no significa que seamos inocentes. Y al igual que Calvino, Arminio creía que el ser humano es culpable. De hecho, Arminio creía en lo que los calvinistas denominan la depravación total del hombre. Es decir, cada parte del ser humano está corrompido por el pecado. Y esto lo han creído todos los cristianos en todas las épocas, incluido Arminio. Después los discípulos de Arminio creyeron algo diferente y escribieron algo distinto a lo que su maestro enseñaba. Pero si vemos los escritos de Arminio, él creía efectivamente que el ser humano era depravado totalmente, igual a lo que creía Calvino. Pero los seguidores de Calvino y de Arminio son extremistas, fundamentalistas y fanáticos para defender sus posturas. Entonces, lo que dicen los arminianos es que heredamos solo una naturaleza, pero si pecamos o no, está en nosotros. Esto es lo que ellos creen. O sea que tenemos la capacidad de decir, esto, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Reyes, pero yo creo que eso está mal, en eso se equivocaron. El hombre no tiene la capacidad para decidir. Aleluya. Tercero, el agustinismo, en honor a Agustín. Y estaba en contra de Pelagio y dice, todos somos culpables del pecado de Adán. Reyes. Y Agustín tiene razón, pero al mismo tiempo no la tiene. Reyes, y lo vamos a explicar más adelante. Porque esta es la postura de la Iglesia Católica, el pecado original. Estamos pagando por el pecado de Adán y Eva. La cuarta postura, de la jefatura. Y dice, la posición de Adán por su raza es la razón por la que los seres humanos heredamos la culpa del pecado. Es decir, el pecado se transmite. Y todos los que descendemos de Adán somos inculpados por el pecado de Adán. Se parece al agustinismo, pero no es lo mismo. Ahora, en esta postura de la jefatura se divide en dos. La primera, la jefatura natural o realismo. Y dice, escúcheme bien, esto es importante. Estábamos en Adán en forma de simiente o semilla. Y la palabra simiente viene de la palabra griega esperma, de donde viene la palabra latinizada espermatozoide. Es decir, que Adán nos heredó genéticamente el pecado y nos transmitió por sus espermatozoides. Por eso, muchos pastores afirman que María concibió sin que participara un hombre, porque si un hombre hubiera participado, hubiera transmitido su naturaleza pecaminosa a Jesús. Por eso tenía que concebir solo del Espíritu Santo. Esto es parte de la postura de la jefatura o el realismo. Que el pecado se transmite físicamente, porque quedó en el ADN del ser humano. Por eso se transmite inevitablemente. La segunda, la jefatura federal o realismo. Y dice, Adán es nuestro representante y su pecado es contado como imputado a nuestra cuenta bancaria, entre comillas, espiritual. Es decir, somos imputados por el pecado de Adán. Ahora, alguien me preguntará, ¿cuál es la postura de casa de oración? Nuestra postura siempre va a estar, hermanos, respaldada por la palabra de Dios. Escúchenme bien y estén atentos, porque ahora les voy a dar la explicación bíblica, que también es la postura de casa de oración. Hermanos, con excepción del pelagianismo, todas las demás son respetables, se respetan, gloria a Dios, aleluya. Pero el pelagianismo, la postura del pelagianismo no. ¿Por qué? Porque cambia la naturaleza humana. O sea, dicen que nosotros somos buenos, pero eso está mal. Porque la Biblia dice que la naturaleza humana no es buena, sino que es mala. ¿Qué dijo Jesús? Que de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todo eso. Hay otra prueba también en nuestra vida cotidiana para comprobar esto. Porque a los niños, cuando son pequeñitos, se les enseña a hacer lo bueno. ¿Ah? Porque lo malo ya lo traemos de fábrica. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ya lo enseñamos muchas veces. Somos malos. Y la postura del pelagianismo va en contra de lo que dice la Biblia. Ahora, más allá de que si tenemos un pecado original o no, y que fue transmitido físicamente o moralmente, más allá de todo esto, la naturaleza humana es mala y depravada. Y eso es lo que dice las Escrituras. Escuchen, la ortodoxia cristiana enseña que hay una naturaleza pecaminosa en todos los seres humanos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Miren, aquí está hablando Pablo. ¿Somos mejores que ellos nosotros, los cristianos? No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Ahora, si son observadores, aquí Pablo se excluye. No dice estamos bajo pecado. Dice están bajo pecado. Eso significa que los cristianos no estamos bajo pecado, aunque pecamos. Ya lo explicamos. Aleluya. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay. Las personas de afuera. Gloria a Dios. Aleluya. No hay ni siquiera uno bueno. Alguien dirá, no, pastor, yo soy bueno. Ahí está una viejita. Y la idea pasar. Yo soy bueno, pastor. En el momento que dijiste eso, dejaste de ser bueno. Porque cuando alguien hace algo bueno, lo hace para agradar a Dios. No lo hace para jactarse con los demás. Porque cuando uno se jacta de hacer algo bueno, entonces ya no es bueno. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, sí o no? Lo arruinaste. Porque estás buscando tu propia gloria, el reconocimiento de los hombres. Y así hay muchos en el mundo y también cristianos. Miren cómo yo estoy dando tanto de dinero para ayudar a los pobres. Eso ya no es bueno. Lo arruinaste. Hermano, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Todo. Cuando tú haces una obra buena, ¿qué estás buscando hacer? Cuando tú das una ayuda a alguien, cuando tú apoyas a alguien, cuando tú apoyas la obra de Dios, ¿qué es lo que estás buscando? Escuchen. El propósito de hacer algo bueno es glorificar a Dios. Por eso el ateo, escúchenme bien, es imposible que sea bueno. Porque ninguno de sus actos va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Por eso todos aquellos que no se arrepienten no están buscando a Dios, sino lo que pueden obtener de Dios. Por eso esas iglesias, cuando llaman para llenar sus auditorios de gente y les dicen, ven a recibir tu milagro, estás sufriendo, ven a recibir tu sanidad, ven a recibir tu prosperidad. Hermanos, esos hombres no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Siguen bajo su pecado. Porque si alguien se acerca a la iglesia para obtener algo de Dios, ese no es cristiano. Porque el cristiano verdadero busca a Dios no por recibir algo, sino que lo hace por convicción. Hay un poema que dice: Señor, si no existiera el cielo, igual te amaría. Y si no hubiera el infierno,
igual te temería. Excluyente de las consecuencias. Por eso, hermanos, es imposible que un hombre no nacido de nuevo busque a Dios. Por eso esos que dicen, ¡ay, ese caballerito era bueno, aunque no sea cristiano! ¡Mentira! No hay nadie bueno. No hay nadie que pueda ser bueno y no busque a Dios. Por ellos. Porque la bondad, ¿quién lo define? Lo que es bueno, ¿quién lo define? No nuestros actos, no nuestro estándar, no nuestros parámetros. Lo que es bueno y lo que es malo lo define Dios. ¿Qué más dice? Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, como su lengua engañan, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantado y desventurado hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, y todo esto es la descripción bíblica de la naturaleza humana. Por eso pensar que no hay ningún pecado original, que no hay ninguna consecuencia del pecado de Adán para nosotros, no solamente es antibíblico, sino que es una completa herejía. Porque la Biblia dice que todos los seres humanos somos ¿qué? Somos pecadores. Pero los humanistas, los filósofos, los pelagianistas dicen, el hombre es bueno, solo que la sociedad lo corrompe. Pero la Biblia dice que el hombre es corrompido. Por lo tanto, la sociedad compuesta por hombres es una sociedad corrompida. A mayor corrupción de los individuos, mayor corrupción de la sociedad. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo está la gente? De mal en peor, más agresiva, violaciones a diario, asesinatos. Y eso que Bolivia es un país pequeñito. Y muchos dicen que Bolivia es tranquilo. Pero ¿qué se escucha en las noticias? Ahora imagínense si vamos a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, a China. Imagínense cómo está la corrupción del mundo a nivel mundial. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos viendo cada día. Escuchen, para que la sociedad sea apartada de la corrupción moral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dictar nuevas leyes? No digo que sí pueden ayudarnos en algo, pero eso no va a cambiar a las personas. No va a cambiar la sociedad, no va a cambiar la corrupción. Hermanos, las personas que son parte de esa sociedad deben estar sujetas a Cristo de una forma individual. Y así esa sociedad estará apartada de la corrupción y del pecado. Porque una sociedad o está sujeta a Cristo o está sujeta al pecado. No hay más. Entonces la solución no son las leyes que se dictan en un país. La solución es Cristo. En muchos países ya han sacado la Biblia de los colegios. En muchos países, hermanos, gloria a Dios, aleluya, están sacando la Biblia, así como en Estados Unidos, de su constitución política. Y mientras más lejos la sociedad va a estar de Cristo, van a estar más cerca del pecado y de la corrupción. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viviendo. La única solución para esta humanidad, para la sociedad, es Cristo y su palabra. Miren, Salmos capítulo 51. Ya vamos a ver la postura de casa de oración, que es la postura bíblica. Y vamos a comenzar. Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Miren lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Pueden ver el concepto del pecado original? ¿Sí o no? ¿Sí o no? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió
mi madre. Pero ¿qué es el pecado original? ¿Son las consecuencias que estamos pagando del pecado de Adán y Eva? No, vamos a verlo. Porque muchos no lo entienden. Porque creen y afirman que estamos pagando el pecado de Adán, pero no es así. ¿Qué es el pecado original? ¿Ah? No se está refiriendo al primer pecado, sino a sus consecuencias. ¿Qué es lo que se transmite a nosotros? Y no que estemos pagando, vuelvo a repetir, los pecados de ellos, sino que Adán y Eva, como representantes de toda la humanidad, al pecar hicieron que todos nosotros naciéramos con esa inclinación hacia el pecado, que nos guste el pecado. Somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. Por eso pecamos. Adán abrió la puerta al pecado, como dice Romanos, por un hombre entró el pecado. Y todos los que somos descendientes de Adán somos pecadores, porque nuestra naturaleza es caída. Hemos heredado eso. En otras palabras, nuestra naturaleza humana y moral fue transformada por el pecado de Adán y Eva. Y nosotros heredamos todo esto que nos lleva a pecar. Y que es imposible escapar de esto por nuestros propios medios. Por eso los hombres no pueden cambiar. Allá afuera, uno que es borracho, voy a cambiar, te prometo, última vez, ya no voy a tomar más. Pasa una semana, 2, 3 semanas, vuelve. Un hombre que golpea a su mujer, cada semana, viene borracho, le patea, le tuerce la nariz, le tapa los ojos. Mamita, por favor, perdóname, última vez. El mentiroso, el estafador, el ladrón, última vez, nunca más. Rayos. Nunca van a cambiar. Nunca. Ni aunque vayan al filósofo, ni aunque vayan al psicólogo, ni aunque vayan donde vayan, a un terapeuta familiar, no van a cambiar. Es imposible que por nuestros propios medios podamos cambiar. ¿Por qué? Porque somos seres malos. Escuchen. Cuando Adán fue creado, él tenía la capacidad de pecar y de no pecar. Pero después de la caída, perdió esa capacidad de no pecar. Y eso es lo que heredamos. Escúchenme bien. Ese es el pecado original. No somos capaces de no pecar. Siempre pecamos. Esta es la interpretación bíblica de los que somos reformados. Nosotros creemos que el pecado original es la incapacidad de no pecar. Y esto es muy, muy diferente a lo que dicen los católicos. Ahora, las diferencias que acabamos de ver no son ortodoxia, pero sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque implica cuál fue las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y las consecuencias fueron que Adán quedó incapaz de no pecar. Quedó muerto en sus delitos y sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pregunta: ¿cómo está el hombre? ¿Ah? Muerto en sus delitos y pecados. Ahora, ¿qué hace un muerto? ¿Ah? Nada. ¿Un muerto puede decidir? No. Porque está muerto. Gloria a Dios, aleluya. ¿Un muerto puede cambiar su vida futura? ¿Ah? ¿Puede cambiar su realidad? ¿Ah? No.
¿Por qué? Porque está muerto. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo podemos hacer que ese muerto haga algo? ¿Ah? Dándole vida. Eso es nacer de nuevo. Por eso los que creemos en el concepto del pecado original, para nosotros el ser humano está muerto. Y aquí hay una diferencia teológica y práctica en creer que el hombre tiene algo de capacidad por sí mismo. ¿Crees? Y los que creen esto se vuelven autosuficientes. Vas a ver, voy a cambiar. Vas a ver, esta semana voy a cambiar. Este año voy a cambiar. Vas a ver, ya no voy a hacer lo mismo. Ya no voy a ir a las fiestas, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, aquello. Y se vuelven autosuficientes esos hombres. Pero no van a cambiar. No van a poder hacerlo. Porque están muertos. Conclusión. El pecado es parte de nosotros mismos. Santiago capítulo 1. Ya estamos terminando. Versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escuchen, cuando alguien peca, no es porque alguien lo convenció de hacer algo que él no quería. Y esto es para las mamás, principalmente para las mamás. Mi hijito es bueno, él no quería hacer, sus amigues de su mal amigo. No, mentira. Ya sácate todas esas cosas que te enseñaron tus abuelitos. Mi hijo es un pan de Dios, es bueno, él no sería capaz. Su amigo es una mala influencia. Él le ha obligado a hacer esa cosa mala. Mentira. Escúchenme bien. El pecado no es algo que yo no quiera hacer. El pecado es algo que mi carne quiere hacer. Si tu hijo fue a tomar es porque él quiso. Mujeres, mamás principalmente. Cuando tu hija queda embarazada, ya deja de socapar a tu hija y echar toda la culpa al varón. Ay, mi hijita, este desgraciado la embarazó, la abandonó, la ha convencido. ¡Mentira! Tu hija hizo algo que ella quería. ¿Están entendiendo? Ya sáquense todos esos conceptos absurdos, antibíblicos que nos han metido nuestros abuelos, nuestros padres. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. El pecado es algo que mi carne quiere hacer. Digan ustedes. El pecado es algo que mi carne quiere hacer. Entonces, cuando entendemos la naturaleza del pecado y que pecar es llevar nuestra voluntad al control de nuestra naturaleza, hermanos, es ahí donde aprendemos a buscar a Dios y rendirnos a Él. Porque si el apartarnos del pecado dependiera de nosotros mismos, fracasaríamos por completo. Estamos perdidos. Y haríamos lo que nuestros deseos nos llaman a hacer, como dice Santiago. Gloria a Dios. Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Hermanos, y los pecados en los que caemos son los que nos gustan, no son los que odiamos. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado la bebida. Puedo reconocer eso. No he sido tan tentado por la bebida. Es más, no me gusta. Gloria a Dios. Pero sí tenía otros pecados que sí me podían hacer caer. Y de la misma forma es en todos nosotros. Algunos van a tener deseos por el alcohol, por la pornografía, por el adulterio, qué sé yo, por el robo, por la mentira. Y van a ser pecados que nos gustan, no los que odiamos a Dios.
¿Cuántos le dan gracias a Dios que no depende de nosotros, ni de nuestra capacidad, ni de nuestra decisión? Depende de Dios. Y si depende de Dios, estoy en paz, estoy tranquilo, porque sé que Dios me va a dar la victoria. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Y Dios nos metió a un proceso para cambiarnos, perfeccionarnos día tras día. Y cada vez somos más como Él y menos como nosotros mismos. Por eso, hermanos, aquellos que están luchando contra el pecado cada día y se ponen en la meta, Dios, tengo que hacer esto para no pecar, tengo que hacer aquello, y esta fórmula, y esto y aquello, y todo para no pecar. Hermanos, descansen en el Señor. Y no sean como los arminianos. Nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer el pecado, nunca. Hermanos, esta batalla no es de nosotros, es de Dios. Y lo único que podemos hacer es buscar a Dios. Y Él hace lo demás. A nosotros nos toca la parte más fácil, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Pero vencer al pecado, esto es algo que Dios hará automáticamente en nuestra vida. Esto es el resultado, esto es la consecuencia de nuestra comunión con Cristo. Y esta es la única forma en que podemos vencer el pecado. Pero muchos cristianos no entienden esto y piensan que hay una fórmula o un ritual para vencer el pecado. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo, y cada vez caigo, cada vez hay. Pastor, óremelo para que... Y piensan que las manos del pastor son mágicas y que por una oracioncita Dios ya va a cambiar el pecador. O muchos en otras iglesias están diciéndole, tráete un pañito, y lo estás endemoniando más a tu hijo, a tu esposo. Y en otras sectas peor, que cómprate este amuleto, que cómprate esta cadenita, que cómprate y haz esto, pacta con Dios, que da dinero. Hermanos, y todos esos hombres que ignoran, gloria a Dios, el concepto de pecado, caen en las trampas de esos hombres. Y les dan dinero, les dan plata, son abusados por su ignorancia bíblica, porque no conocen la palabra de Dios. No hay una fórmula, pero sí hay algo que podemos hacer. Y les voy a dar el secreto. Busquen al Señor, oren, ayunen, lean la Biblia, escudriñen la Biblia, congréguense en una iglesia de sana doctrina, no falten a los cultos. Y no importa cuál sea tu pecado, la solución es la misma: comunión con Cristo. No hay más, no hay trucos, no hay magia, no hay pactos, no hay nada que podamos hacer humanamente hablando. Ya no te dejes manipular por ese pastor que te saca dinero. Ya dale, pero trae tu ofrenda, voy a orar por el borracho de tu esposo, por el borracho de tu hijo y se va a cambiar. ¡Mentira! Si quieres que alguno de tus seres queridos cambien, solo tiene que haber esto: humillación, gloria a Dios, comunión y adoración a Dios. Gloria a Dios. Buscar a Dios. Y tienes que ser paciente. Es un proceso. No es con tus fuerzas. Porque aquel que ha comenzado la buena obra en ustedes, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a terminar con este texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo Él puede cambiarnos. Y para que Él te cambie tienes que buscarlo de todo tu corazón, con esa pasión, con esa urgencia. Si realmente aborreces el pecado, si realmente odias el pecado, corre a los pies de Cristo, búscalo, humíllate delante de Él, adórale, ten comunión con Él, y de esa forma
Dios te va a entregar la victoria. Y tu vida va a comenzar a cambiar. Progresivamente, progresivamente. No hay más. Pero si quieres seguir poniendo tus estatutos, si quieres seguir poniendo tus preceptos para cambiar y para agradar a Dios, estás perdido. La única forma es rindiéndote al Señor, aceptando su palabra, obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que Él te pide hacer. No hay más. ¿Entendieron? Amén. Gracias. Espero que sí. Gloria a Dios.